Yo soy Guille de DefiLab y en el vídeo de hoy vamos a hablar pues vamos a hablar qué es el riesgo, qué es eso de la antifragilidad con respecto al riesgo, cómo podemos determinar, evaluar los riesgos dentro de, pues de un protocolo, DeFi o de una inversión y, pues cómo podemos evaluar también modelos antifrágiles, ¿no? Oye, pues nada, venga, vamos a ello. Bueno, oye, pues a petición de Edu, del grupo de Telegram de DefiLab, pues hoy vamos a hacer un vídeo sobre, como os hemos comentado, sobre la gestión de los riesgos, ¿no? Es un poco en general cómo debes gestionar los riesgos, aunque pues hay una parte que está más especializada o enfocada hacia los riesgos DeFi, ¿no? De DeFi, de las finanzas descentralizadas. Bueno, oye, pues vamos a mirar estas 7 cuestiones, lo que es el riesgo, qué es la antifragilidad ante el riesgo, un concepto muy interesante que ahora veremos, cómo debemos determinar nuestro perfil de riesgo, porque en base a nuestro perfil de riesgo, pues tendremos que, pues determinar unas estrategias u otras, ¿no? Luego, ¿qué tipos de riesgos existen? ¿Cómo podemos evaluar los riesgos? Y, pues cómo podemos evaluar modelos antifrágiles, ¿no? Que esto de antifrágil es, pues es bastante más interesante que lo que es la evaluación de riesgos como tal. Y luego, por último, pues también a petición os voy a comentar una bibliografía. No me quiero adelantar, ahora veremos y, pues vamos a ello. Bueno, pues ¿qué es esto del riesgo? Pues esto del riesgo ya te llama a peligro, ¿no? Dices, uy, ¿esto qué es? Esto de riesgo es algo de peligro, ¿no? Bueno, pues realmente el riesgo es esa probabilidad de que se produzca un evento inesperado, ¿no? Con consecuencias, pues negativas o pérdidas, ¿no? Pues si estamos hablando de las inversiones, para mis inversiones, ¿no? O sea, esa probabilidad de que haya un evento que, pues me pueda provocar pérdidas, ¿no? Es lo que sería el riesgo. ¿Y qué es la antifragilidad ante el riesgo, ¿no? ¿Qué es este concepto de antifragilidad? Nassim Nicolás Taleb, con este libro que escribe que se llama Antifrágil, pues Nassim Nicolás Taleb, pues una persona que pues vive muy profundamente lo que es la crisis financiera de 2007 y es más, él se dedica, lleva un montón de tiempo a tema de análisis cuantitativo, pues a crear mercados, tema de análisis cuantitativo y pues tiene bastante conocimiento de los mercados financieros y mercados de capitales y entonces escribe este libro, el más conocido de Nassim Nicolás Taleb es El Cisne Negro, ¿vale? Pero antifrágil, que no es tan conocido, pues lo que habla es introduce este concepto, ¿no? Y es que dice que las cosas antifrágiles son aquellas que se benefician del desorden, ¿no? Entonces, pues al final, algo antifrágil es aquello que saca un beneficio del caos, de esa crisis, de ese desorden. Como vemos, la diferencia es que el riesgo sirve para protegerte de las pérdidas, sin embargo, la antifragilidad sirve para, de esos riesgos o ese caos, sacar un beneficio, ¿no? ¿Cómo determino mi perfil de riesgo? Pues para determinar mi perfil de riesgos, pues tienes que ver si eres una persona que eres amante del riesgo o eres adverso del riesgo. Tienes que determinar si te sientes a gusto o no, pues siendo amante al riesgo. Hay gente que dice, oye, pues yo apuesto todo a una cosa, ¿no? Y si me va bien me hago rico y si no, pues sigo igual de pobre, ¿no? Y pues prefiere eso. Y hay otra gente que dice, no, oye, mira, pues yo ya he adquirido o voy adquiriendo, prefiero adquirir poco a poco una riqueza. Pues ser más adverso al riesgo y no asumir tantos riesgos, pero ir poco a poco aumentando mi riqueza, ¿no? Luego, por otro lado, también es importante el plazo de la inversión. No es lo mismo una persona que dice, no, pues yo, oye, lo que quiero es hacer una inversión a un año o a un mes. O yo quiero hacer una inversión, pues no tengo ningún problema en esperar que esa rentabilidad de mi inversión llegue dentro de 10 años, ¿no? Entonces es importante el plazo de la inversión también, qué volatilidad estoy dispuesto a admitir. Pues hay gente que si de repente ve que su cartera o su portafolio de inversiones baja de repente mucha cantidad y luego sube mucho, pues se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué volatilidad? Esto va un poco relacionado con el tema del nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué volatilidad estoy dispuesto a admitir, ¿no? En mi cartera. Luego, por otro lado, una cosa es el plazo de la inversión, ¿vale? ¿Hasta cuánto tiempo? Pues puedo mantener esa inversión sin tener que rescatarla. Y otra cosa es el plazo de mi rentabilidad, ¿no? Pues a lo mejor yo digo, oye, pues aunque yo la inversión, el capital que he puesto, lo pueda mantener durante 10 años, sin embargo, yo quiero obtener una rentabilidad mensual, porque la necesito, o una rentabilidad semestral o anual, ¿no?
Entonces, bueno, pues el plazo de esa rentabilidad de la inversión, de cuando quiero retirar esa rentabilidad de mi inversión, también es muy importante y hay que también definirlo, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos que definir, bueno, pues si estamos dispuestos a admitir inversiones en las que haya más o menos liquidez. Pues, por ejemplo, tú puedes invertir en un activo inmobiliario, ¿vale? Un activo inmobiliario, bueno, pues lo puedes comprar, pero luego a lo mejor a la hora de venderlo no lo puedes vender inmediatamente y requiere un tiempo hasta que se vende, ¿no? Que incluso hay algunos activos inmobiliarios que a lo mejor pueden tardar hasta años, ¿no? Para venderse. Entonces, bueno, pues ese activo tiene menos liquidez. Oye, pues tienes que tener en cuenta también, o por ejemplo, no es lo mismo una acción que tiene, bueno, pues que en el momento enseguida puedes ir al mercado y tratar de venderla, una acción que cotiza en bolsa, me refiero, o una criptomoneda que tiene un montón de mercados y pues Bitcoin, por poner algo, pues enseguida puedes venderlo, que, bueno, pues a lo mejor una participación de una empresa que no cotiza en bolsa, ¿eh? Entras en una startup que todavía no cotiza en bolsa, compras participaciones de esa startup y luego cuando las quieres vender, pues es más difícil venderlo, no lo puedes vender o tienes que intentar venderlo entre los socios de la startup, ¿no? Entonces, bueno, pues la liquidez también es importante. Y luego también, ¿qué ganancia quiero obtener, ¿no? ¿Qué ganancia estimada es la que espero o estoy satisfecho, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier inversor debería al menos definir estos parámetros. Si se le ocurre algún parámetro más, dejarlo abajo en la caja de los comentarios a ver qué parámetro como inversor vosotros tendríais en cuenta que no he tenido en cuenta, ¿no? Si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, bueno, quería recordarte que estamos en la edición 2023 de nuestro curso Entender DeFi sin morir en el intento. Abajo, en la caja de descripción, tienes más información. Y para aquellos usuarios que sois más avanzados, te recuerdo que puedes hacerte mecenas Patreon y abajo en la caja de descripción tienes más información de cómo ser mecenas Patreon para recibir información exclusiva. Cuando hacemos una clasificación de riesgos en general para las finanzas, ¿vale? En general para las finanzas, bueno, pues hay diferentes clasificaciones que he visto, pero principalmente los riesgos que en finanzas que se tienen en cuenta son los riesgos operativos, ¿no? Bueno, los propios riesgos que pueda haber, bueno, pues de un fallo en un programa informático, un fallo a la hora bueno, pues de contabilizar algo, ¿no? Lo que son los propios problemas operativos, ¿no? Luego, por otro lado, los riesgos que también hay en finanzas son los riesgos en los mercados. Bueno, pues por ejemplo, esa volatilidad que pueda haber en el mercado, o bueno, pues que haya una subida en los tipos de interés, haya, bueno, pues todos los riesgos de por sí que lleva los mercados, ¿no? Que tienen los propios mercados. Luego, por otro lado, también en las finanzas hay riesgos regulatorios y políticos. No es lo mismo a lo mejor invertir en un país, bueno, pues que políticamente puedes tener problemas, ¿no? Oye, pues por ejemplo, oye, que a veces en China, bueno, pues lo que es el gobierno chino pues pone problemas a sus propias empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con todo esto. O los riesgos regulatorios. O podemos estar en un país, por el tema de los riesgos políticos, bueno, pues en un país a lo mejor que de repente haya una guerra o haya un conflicto y todo eso nos puede afectar, ¿no? Entonces, los riesgos en las finanzas también son importantes, o riesgos políticos o regulatorios. Luego, por otro lado, es importante también ese riesgo de liquidez. Bueno, pues que realmente ese activo en el que estás invirtiendo, bueno, pues como hablábamos antes, bueno, pues en cualquier momento puedas venderlo y no tengas ningún problema y lo puedas hacer líquido, puedas convertirlo en dinero inmediatamente, ¿no? Y luego, por otro lado, todos los riesgos que hay son los riesgos de crédito, ¿no? Que estés invirtiendo en un activo que efectivamente, bueno, pues luego no te pueda pagar. Imagínate, estás invirtiendo en una obligación de una compañía y luego resulta que esa compañía entra en quiebra y no te puede devolver el capital que tú has aportado, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los principales riesgos que tenemos que tener en cuenta, en general en las finanzas. Cuando hablamos de una clasificación de riesgos DeFi, pues yo los dividiría en tres tipos: lo que son riesgos de la propia tecnología, lo que son los riesgos financieros y luego, por otro lado, lo que son los riesgos regulatorios, que también afectaría, ¿no? En cuanto al tema de los riesgos regulatorios, bueno, pues efectivamente sería lo mismo que lo que estábamos hablando antes. Bueno, pues los riesgos de que el regulador pueda decir, pues por ejemplo, como está diciendo ahora
MiCA, que bueno, pues que si emites una moneda estable solamente vas a poder tener una cantidad determinada, no puedes tener, no puedes emitir todas las que quieras y más, ¿no? Bueno, pues o determinados riesgos regulatorios que puedan dificultar esa inversión DeFi, ¿no? Te puede dar problemas. Luego, por otro lado, en cuanto a los riesgos tecnológicos, pues los que yo he querido destacar, y bueno, si a vosotros os ocurre alguno más, abajo en la caja de comentarios, comentar qué riesgos, bueno, pues vosotros entendéis que deberíamos haber tenido en cuenta y que no hemos comentado, ¿no? Pues por ejemplo serían, en cuanto a riesgos tecnológicos, el del contrato inteligente, ¿vale? El del oráculo, ¿vale? El de contrato inteligente o el de código, ¿no? El del oráculo, el de la autocustodia, ¿no? Pues porque en DeFi, bueno, pues nosotros somos los mismos los que custodiamos y bueno, pues si luego hay algún problema con ese wallet que tienes o te roban la semilla o algo de eso, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces es muy importante también tener ese riesgo, tener claro ese riesgo de autocustodia o el riesgo de composibilidad del money Lego. Bueno, pues realmente cuando tú utilizas el Money Lego está muy bien para aumentar tu rentabilidad, pero también al utilizar diferentes protocolos DeFi, pues estás sumando riesgos, ¿no? Luego, por otro lado, el riesgo que puede ser entre la escalabilidad, ¿vale? La escalabilidad de la red que operes y la seguridad de esa red. Pues es muy importante también todo eso. Luego hay otros riesgos tecnológicos que ocurren mucho en DeFi, que es todo el tema de los bots en el MEV, ¿no? El MEV es, bueno, pues dentro de la mempool, esas herramientas que intentan extraer el máximo valor dentro del bloque, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay también una serie de problemas o ineficiencias tecnológicas que provocan esos propios bots, ¿no? Luego, por otro lado, también hay cierta concentración, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de MetaMask, por poner un ejemplo, bueno, pues el famoso RPC de Infura, ¿no? Que bueno, pues que ahí puede provocar determinados problemas. Si bien es cierto que bueno, que tú puedes configurar en tu MetaMask otro RPC diferente, ¿no? O a lo mejor esa concentración en las redes, ¿no? Bueno, pues que hay algún problema en esa red, que hay mucha concentración, ¿no? Y puede haber un problema, ¿no? Luego también a veces en esos riesgos de tecnológicos de los protocolos DeFi podemos hablar de los riesgos del gobierno del protocolo. Más que, bueno, pues yo le he querido llamar tecnológicos porque realmente son riesgos que tiene el propio sistema de gobierno del protocolo, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues han habido ataques de gobierno a sus DAOs. Luego, por otro lado, en cuanto a los riesgos financieros, pues aquí se puede parecer mucho a lo que son a los riesgos que hemos hablado generales, ¿no? De las finanzas. Pero bueno, yo diría el riesgo de liquidez. Pues entrar en un protocolo que de repente luego no tenga liquidez ese protocolo, ya no puedes, te has quedado ahí bloqueado en el dinero, la liquidez de los tokens, la liquidez de las criptomonedas, la liquidez de esa estrategia en concreto de inversión, ¿no? Entonces es muy importante que haya liquidez, que cuando quieras salir del protocolo no tengas ningún problema y te puedas salir rápidamente, ¿no? Luego los riesgos de volatilidad. Al final el mercado cripto, bueno, pues tiene bastante volatilidad, entonces tienes que tener en cuenta, bueno, pues que hoy de repente Bitcoin te sube un 300% y mañana te baja un 50%, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta todo esto. Luego también otra de las cosas, bueno, pues que hay riesgo de manipulación de mercados, tenemos que ser realistas y bueno, pues como no es un mercado no regulado, que no significa que en los mercados regulados no manipulen los mercados, pero aquí, bueno, pues se puede dar esa manipulación de los mercados y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues como hablábamos antes de los bots del MEV, ¿no? Del máximo valor extraíble. Bueno, pues ahí están manipulando el mercado y en cierta manera muchas veces te hace que compres más caro, ¿no? El activo. Luego, por otro lado, también bueno, pues hay riesgos de la custodia de los activos en los tokens. ¿Qué quiero decir esto? Pues por ejemplo, si estás utilizando un token que está relativamente centralizado, como por ejemplo el USDC o el USDT o el WBTC, bueno, pues lo que te puede ocurrir es que como para generar el WBTC tienes que depositar BTCs en un custodio, o como para generar el USDT o el USDC tienes que depositar dólares en una compañía, que a su vez esa compañía lo deposita en un banco, bueno, pues si hay problemas en esos custodios, bueno, pues puedes tener problemas con ese token, ¿no? Con el precio de ese token, que de hecho ya ha pasado en alguna ocasión. Y luego, por otro lado, otro de los riesgos financieros más importantes en todo el ecosistema DeFi y cripto es el tema del apalancamiento. Es muy fácil apalancarse, entonces hace subir muy rápido el precio de los tokens, pero cuando empieza a caer el mercado y empiezas a desapalancarte, pues ¿qué es lo que ocurre? Que rápidamente se producen un montón de liquidaciones que hacen caer rápidamente el precio de los tokens o de los criptoactivos. Bueno, ¿cómo podemos evaluar los riesgos? Podemos
evaluar los riesgos de diferente manera. Yo os recomiendo un modelo, ¿vale? En el cual sean un modelo objetivo, ¿vale? Que esté basado en datos objetivos, que sea parametrizable o cuantificable, ¿vale? Que sea sencillo y que sea dinámico, ¿vale? Bueno, pues tendré que tener en cuenta objetivamente, pues todas esas variables que hemos estado comentando. Tendremos que intentar cuantificar y decir, oye, pues estoy dispuesto a asumir una volatilidad de tanto. Estoy dispuesto a, bueno, pues que se pueda parametrizar, ¿no? Luego que sea sencillo, porque si es un modelo complicado, bueno, pues va a ser más complicado que te dé buenos resultados, la verdad. O si hay muchos parámetros en el modelo, bueno, pues va a ser un poco complejo, la verdad. Y luego, por otro lado, que sea dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Bueno, pues que yo tenga un modelo de evaluación de riesgo y que, bueno, pues vaya aprendiendo con el paso del tiempo. Y aquí, bueno, pues hasta podría entrar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De que, bueno, que vaya aprendiendo de sus errores y que vaya intentando ir avanzando en el tiempo, ¿no? Bueno, pues un ejemplo de un modelo de riesgos, por ejemplo, de análisis de riesgo, podría ser el algoritmo de riesgos de DeFi-Lab. El algoritmo de riesgos de DeFi-Lab, bueno, pues en base a una serie de parámetros, por la rentabilidad, el farming de los activos, el riesgo del protocolo, el riesgo de la red blockchain, el riesgo de los activos, el riesgo de la liquidez del pool, bueno, pues evalúa con una numeración a cada uno de estos factores, ¿no? Como veis aquí. Bueno, pues te dice, oye, evaluación de riesgos del pool ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues te dice, riesgo del protocolo, pues bajo. Entonces va evaluando y en base a eso te da un resultado final, ¿no? En base a todo ese protocolo cuantificable, ¿vale? Sencillo, medible, objetivo, bueno, pues nos determina que la gestión de riesgos de la estrategia de inversión ETH-WTC con Uniswap V3 en la red Ethereum, pues puede ser de 3,4, ¿vale? En el cual 3,4 indica que es un riesgo bajo. Bueno, ¿cómo podemos evaluar un modelo antifrágil? Y bueno, pues ¿qué podríamos tener en cuenta para construir modelos antifrágiles de inversión? Bueno, pues por un lado, lo que yo le llamo el factor 1,99, ¿vale? Bueno, cada uno tiene un perfil de riesgo determinado y tendremos que tener en cuenta el perfil de riesgo determinado de cada uno. Pero yo el factor 1,99 lo que indico es, hay veces, ¿vale?, que merece la pena apostar un 1% de tu capital en algo que te pueda, que tenga a lo mejor mucho riesgo, ¿vale? Pero te provoque un crecimiento de multiplicar por 99 o multiplicar por 100, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tú estás invirtiendo un 1% de tu capital en cosas que se pueden multiplicar por 100, pues puede ser interesante. Y si te sale mal, pues solamente has perdido el 1% de tu capital. Tampoco es una pérdida muy grande. Entonces, yo entiendo que habría que generar modelos antifrágiles de esas características, ¿vale? En el cual puedas invertir un 1% de tu capital en cosas que, bueno, pues que te permitan tener la posibilidad de multiplicar por 100, ¿no? Bien, luego por otro lado tienes que crear modelos que están poco correlacionados, ¿vale? No están correlacionados, que estén poco correlacionados unos activos con otros y también que estén diversificados, que tengas un portafolio diversificado. Si al final lo tienes todo en lo mismo, los mismos activos, bueno, pues si de repente falla ese activo, bueno, imaginaros en el tema diversificado que yo invirtiera el 99% de mi esto a algo que tenga mucho riesgo, ¿vale? Pues aunque pueda multiplicar por 100 ese 99%, como falla he perdido el 99%, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que tener una cartera de activos diversificadas, ¿eh? Pues por ejemplo, si estamos hablando en general de inversiones, pues a lo mejor hay una parte que tienes que tener en criptomonedas, otra parte que tienes que tener en inmuebles, otra parte que tienes que tener en acciones, otra parte que tienes que tener en efectivo, otra parte que tienes que tener en dólares, otra parte en euros, ¿no? Entonces, que no esté correlacionado y que tenga que estar diversificado. Luego también modelos que, bueno, pues sean dinámicos según el escenario, ¿vale? Que tú puedas adaptar el modelo a escenarios diferentes. Entonces, ya te creas un modelo, ¿vale? Un portafolio de inversión diversificado, no correlacionado, según diferentes tipos de escenarios. Otra cosa muy importante, ¿vale?, para crear modelos antifrágiles es, y lo dice Nassim Nicolás Taleb en su libro Antifrágil, que hay muchas veces que ante adversidades lo primero que hay que hacer es, a lo mejor no hay que hacer nada, con lo cual es muy importante aprender a mantener la calma. Y en el mundo en el que vivimos actual, de esas redes sociales de pollos sin cabeza, que sabéis que critico muchas veces, bueno, pues al final es muy difícil muchas veces mantener la calma, ¿no? Entonces es muy importante también en ese modelo que tengas de inversión, que estés preparado, sea capaz de mantener la calma, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, un concepto muy importante, es que muchas veces lo pequeño es grande.
Entonces a veces, y esto a lo mejor tiene que ver un poco con eso de la composibilidad o el money Lego. Si yo, por ejemplo, empiezo a utilizar estrategias de inversión en la cual sumo riesgos y sumo riesgo y sumo riesgo, pues al final estoy generando, pues una dependencia muy grande, ¿no? Que es lo que en cierta manera Nassim Nicolás Taleb te dice que en un mundo muy globalizado, al final, bueno, pues como está tan globalizado, lo que pasa en un sitio afecta a otro, ¿no? Entonces yo también diría que intentamos crear modelos en los que lo pequeño es grande, ¿no? Y bueno, oye, un poco por terminar, la bibliografía, pues he recogido solamente 3 obras, ¿vale? Si queréis que recoja más obras, dejadlo abajo en la caja de comentarios y os pongo más obras, pero yo me parecen interesantes estas 3 para empezar, ¿vale? Bueno, oye, pues nada, que si hay alguna pregunta, que abajo en la caja de los comentarios hacérmela, por favor. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido, bueno, pues para comprender cómo manejarte en el riesgo o cómo evaluar o determinar el riesgo para obtener, bueno, pues una buena rentabilidad en tus inversiones de finanzas descentralizadas. Bueno, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.